Toda la actualidad en Radio Morón, en la 87.9 de la FM. Síguenos. Hoy por hoy Morón, Coral López. Pues vamos a ir abriendo ya nuestro espacio de todo un clásico. Hoy, bueno, por supuesto, Cristina Gil ya está aquí en los estudios y hoy vamos a hablar un tema, pues algo diferente, ¿no? Quizás que no hemos tratado nunca. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Cora. Pues sí, la verdad que sabes que llevaba tiempo queriendo tratar estos temas porque Sí. hablamos de la música, ponemos interpretaciones aquí en directo, pero nunca hablamos no de lo que hay detrás, sino de quiénes hay detrás, que son personas normales y corrientes como nosotros, que se tienen que subir a escenario con problemas personales, situaciones pues a veces no las más fáciles del mundo, la verdad. O sea, vamos a hablar entonces de ese desarrollo personal de los músicos, de ese famoso miedo escénico, que bueno, es necesario tener formas, maneras para poder enfrentar esta situación y además crecer con ello, porque al fin y al cabo es la vida del músico, ¿no? Un músico pues que se dedica profesionalmente pues a la música, lo normal es que esté en los escenarios más tiempo que en casa, ¿no? Entonces puede ser que esto le sirva de cara a un futuro, por supuesto, en su parte profesional, pero también en su parte personal. Bueno, Cristina, tú me has traído telefónicamente una invitada, ¿no? Pues sí, mira, te hablo un poquito. Cuéntame Cora. de ella. Te voy a contar el principio de todo esto porque yo creo que es curioso de saber. Un día, por la noche, estaba viendo yo TikTok. La verdad que no era de mis mejores días como músico, digamos. Y me aparece un TikTok. Estaba yo deslizando la pantalla y me aparece una muchacha diciendo: enhorabuena por lo mal que has tocado. Claro, yo me quedé así, digo, ostras, ¿esto qué es? No me lo puedo creer. Sí, claro, ya no te digo más, ya me metí en su cuenta, empecé a ver vídeos y ostras, digo, yo me sentí muy identificada con lo que ella transmitía en sus redes sociales. Y sentí la necesidad de contactar con ella, de decir, yo quiero aprender, yo quiero esto, yo quiero saber esto. Y entonces contacté con ella y la verdad que el trato increíble, su disponibilidad, todo. Bueno, hay que decir, ella, vamos a poner el nombre a esta invitada, ella es Adriana Rojo, está ya preparada al otro lado del teléfono, es violonchelista y mentora de músicos, como a ella le gusta que se le presente. Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad. Para nosotros es un placer, además Cristina como músico y yo también, pues te lo agradecemos enormemente. Es todo mutuo. Es todo mutuo. Pues nada, Adriana, como decíamos, es una situación que prácticamente es el día a día del músico, ¿no? Porque como decíamos, es raro, creo que los músicos pasan más tiempo en lo que son los propios escenarios con orquestas y bueno, con diversas actuaciones, más que en casa en muchas ocasiones, ¿no? Entonces llega el gran protagonista en la mayoría de los músicos, que es el miedo escénico. ¿Cómo me enfrento a ese público? ¿Cómo me enfrento a que al público le agrade o no le agrade lo que estoy tocando, lo que estoy interpretando, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por dar unas recomendaciones básicas o lo que tú aplicas en tu día a día, por ejemplo. Adriana, se nos ha ido. Totalmente. Ah, no, estás aquí, es que te escuchaba. Sí, es que de repente como que se ha cortado un poco, sí. Pero sí que es el pan de cada día nuestro, ¿no? Y para mí ahí es un vacío enorme que existe en lo que es la educación musical tradicional, que son las emociones, ¿no? Yo siempre he dicho que los músicos somos
transmisores de esas emociones, y era como, ¿por qué se aplica todo a lo que viene siendo como la parte técnica del instrumento, Sí. todos aspectos musicales, historia y tal, pero no se trabaja lo que realmente está haciendo que eso se pueda dar, que es la persona, ¿no? Es Y de la los parte componentes que emocional, tiene ¿no? ¿El qué? Perdón. La parte emocional del músico. Totalmente. Ujú. Entonces, bueno, yo a través de mi propia experiencia que he vivido desde abusos por parte de directores de orquesta, he pasado por profesores de maltrato psicológico, de la exigencia, del tener que tocar más si no te sale, y todo enfocado en ese error. Es que en una de las últimas audiciones que hice como Sí. alumna en el máster, allí en Madrid, me quedé completamente bloqueada, y esa profesora me dijo: Adriana, yo ya no sé qué hacer contigo, yo ya no sé cómo más ayudarte, y ahí dije, tiene que haber otra manera de hacer las cosas, porque no es normal que yo haya venido a la vida y a dedicarme a la música desde el sufrimiento, ¿no? Claramente. Entonces ahí es que empecé a meterme en el mundo del desarrollo personal, Ujú. y ha sido una maravilla, ¿no? El desarrollo personal para músicos lo que propone es ese proceso de crecimiento interno y de mejora continua que nos permite no solo perfeccionar nuestras habilidades técnicas y artísticas, sino también cultivar esos aspectos emocionales, mentales Ujú. y sociales, porque siempre estamos rodeados de músicos, de otras personas, de compañeros, ¿no?, para tener una carrera musical saludable y satisfactoria, y que sea holística, ¿no?, que incluya el todo, no solamente Ujú. el aspecto técnico y musical, sino a la persona. ¿Qué le pasa a la persona? Claro, es curioso, Adriana, no sé si lo compartes conmigo, ¿no? Pero al principio, o cuando llegas o aterrizas al mundo de la música, de la interpretación, yo creo que a todo el mundo le pasa por la cabeza, no, es que la persona que es nerviosa, eso no se puede controlar, o el que es de esta condición es de esta condición, y no lo va a poder superar. Sin embargo, tenemos una prueba fehaciente contigo, ¿no?, de que eso se puede corregir, se puede evitar, o al menos controlar, para que no te perjudique a la hora de tu perdón, de hacer una buena interpretación. Totalmente. O sea, todo se puede trabajar, y el problema es que no nos lo han enseñado, ni a nosotros, ni a nuestros profesores. O sea, es una información que ha estado ahí y que siempre ha estado, pero no es algo, porque siempre como el tema este de trabajar las emociones, la energía, Sí. la espiritualidad, es como que ha sido muy tabú. Sí, sí, sí. Y ahora ya cada vez más hay muchos músicos, porque hay un alto nivel de músicos que tienen miedo escénico, que abandonan la carrera por este tema o por otros, ¿no? Pero porque no son capaces de sostener toda esa energía. Pero, o sea, todo se puede trabajar. Y yo me dije, yo voy a ser el ejemplo vivo de eso. Yo tenía un miedo escénico, tocaba súper tensa, cada vez que me subía eran los temblores, te tiemblan las manos, no puedes controlar el arco, no puedes respirar, o de repente te subes bien y llega un punto en el que la mente se te ha ido, y ya que si te quedas en blanco, que si te equivocas, que si te paras, todas estas cosas, ¿no? En tu caso es el arco, Adriana, pero fíjate lo importante o sea, la importancia que tiene también esto en los instrumentistas de viento, ¿no? Yo lo hablo también un poco por la experiencia propia, y Cristina creo que estará de acuerdo conmigo. Para nosotros el control de la respiración es lo principal. Obviamente, si no controlamos esa respiración, pues que podemos hiperventilar incluso, o nos puede dar un mareo, no podemos perder la estabilidad en el escenario. Entonces, fíjate que no estamos hablando de algo como para tener en segundo plano, sino que, como tú bien dices, es algo demasiado importante como para que no tenga esa cobertura a nivel docente en los conservatorios. Totalmente, totalmente. O sea, lo más importante de la música para mí, al final, es el canal, ¿no? Es la persona que está permitiendo que esa música fluya. Totalmente. Entonces, es total que tiene que haber un trabajo dirigido, y tiene que haber, o sea, a mí empecé a aplicar una rutina, no solamente antes de un concierto, sino antes de ponerme a practicar,
en mi casa, porque, o sea, como haces una cosa, lo haces todo. Sí. Y en la práctica, en casa, se tiene que integrar todas esas cosas, ¿no? De tener conciencia de dónde estoy tocando. Estoy tocando desde el estoy cansado, el tengo la obligación de estudiar porque tengo un concierto, o estoy desde la presencia, desde el disfrute, poniendo una intención, dándome el espacio para soltar todas esas emociones, todo ese cansancio o todo lo que esté surgiendo y de alguna manera ir a la música como un acto sagrado, como, ¿sabes? Yo siempre tengo como la metáfora de que el sol siempre está brillando, pero son las nubes las que no permiten que el sol brille. Y esas nubes son pues esos pensamientos, esas creencias limitantes, son esos estados emocionales de estrés, de cansancio. Entonces, mucha conciencia de en qué punto estoy y hacia dónde voy, ¿no? Cristina, yo creo que quieres comentarle algo a Adriana, ¿no? Sí, Adriana. Buenas tardes, Adriana. Hola, Cris. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero sabe que es un tema que a mí la verdad que me preocupa, que es que qué pasa o qué hay detrás, ¿no? De cuando tú te pegas tantas horas en tu habitación, en un aula de estudio, en el conservatorio, que hay detrás de tantas horas de estudio durante tantos años, que tú llegues a una clase y no sepas tocar ni una nota. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué trabajo falta? Es muy fácil. Esto es, no sé si conocéis la teoría del iceberg, si no os animo a que investiguéis un poquito más de eso, ¿no? Porque esta teoría dice que en la punta del iceberg es lo que se ve, ¿no? Pero debajo del mar, toda esa parte que no se ve, hay creencias limitantes, hay traumas, hay desvalorización, hay desconfianza, hay todos esos pensamientos que no alcanzamos a ver, pero que están ahí y están creando realidades. O sea, hay todo un entramado ahí emocional, energético y mental, que es el que está haciendo que tú puedas estar en presencia en una clase o en un concierto, o que estés dominado por la mente, por todas esas emociones de estrés, de ansiedad, y que al final hacen que te quedes bloqueado. Entonces, si a ese nivel inconsciente tú tienes, por ejemplo, una programación de desvalorización o de no soy suficiente, tú te vas a plantar en un escenario, o a lo mejor una experiencia traumática de te has subido a un escenario, te has quedado bloqueado, te has parado, el profesor luego encima lo ha reforzado diciéndote cómo es posible con todo lo que hemos hecho y estudiado, y tú ahí ya, ¡fum!, impregnas el inconsciente de un trauma y te hace que la próxima vez que tú te subas al escenario no te pongas a temblar o te entre el no puedo. Aparte, Cristina, del daño que se le hace a la autoestima musical, ¿no? Por decirlo así, a tu autoestima como músico, en el momento que personas que Totalmente. en principio son tus referentes, que han estado trabajando contigo, vuelcan sobre ti esa negatividad y todas esas opiniones en tonos peyorativos, pues la verdad es que te juega una mala pasada, te puede llegar a marcar hasta tal punto que incluso decidas abandonar, ¿no? Ahí está. De hecho, muchos músicos culpan esto es muy bonito porque muchos músicos culpan eso como si fuera la música. Entonces, como me pasa esto en la música, abandono la música. Y aquí es donde entra el desarrollo personal. Aquí es donde entra la parte de responsabilidad de, o sea, yo llego a un punto en el que dije, si me está pasando esto con varios profesores y en diferentes circunstancias, en un escenario, con una clase y tal, algo tiene que ver conmigo. Esto al ego no le gusta porque es como asumir toda la responsabilidad de lo que a mí me está pasando. Pero claro, cuando tú empiezas con el desarrollo personal y que todo es una proyección tuya y que todo nace desde ti, las cosas ahí es cuando empiezan a ser diferentes. Porque tú ahí empiezas a hacerte la pregunta de ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me está enseñando esto? Y tú ahí empiezas a cambiar el pensamiento. Cristina, yo tengo una curiosidad. Ay, perdón, Cristina, Adriana. La he llamado ya 2 veces. Yo soy malísima para los nombres, Adriana, te lo tendría que haber dicho al principio. Está perfecto. Adriana, tengo una curiosidad porque no sé, ¿has vuelto a contactar con tus profesores o sigues en contacto con tus profesores a día de hoy? Buena pregunta. Yo me he encontrado con ellos, he estado hablando con ellos y bueno, al final
es un proceso por el que pasa, es totalmente personal, donde aparecen muchos miedos, donde, claro, a través del desarrollo personal, tú, por así decirlo, creas una identidad diferente, porque lo que te hace que tú vivas ese tipo de experiencias, porque tú estás identificado con ese tipo de experiencia de, por ejemplo, no soy suficiente, o soy mal músico, o es muy difícil vivir de la música, o yo siempre me pongo nervioso en el escenario. Pasas de tener esa identificación a identificarte con conceptos más elevados, como soy uno con el instrumento, me permito disfrutar en el escenario. O sea, es todo un proceso de cambio de identidad. Entonces, claro, ahí surgen muchos miedos de qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. Yo ahora, por ejemplo, en mis redes hay una cosa que estoy haciendo que me está moviendo muchísimo, porque estoy sacando a relucir toda la mierda. Ese abuso que viví, o cómo el ego se mostró a través de esa profesora. No es que está bien que se diga eso, Adriana, ¿sabes por qué? Porque se idealiza todo un poco. O sea, el que está en un conservatorio medio superior, ¿no? Pues qué bien, qué maravilla, estás haciendo la carrera, estás después de tantos años, vas a poder realizar tu sueño y dedicarte profesionalmente a la música, vivir de ello. Pero lo que nadie sabe es a todo lo que nos enfrentamos en nuestro día a día para sacar un primer curso, por ejemplo, de un grado superior, o un primer curso de un grado medio, ¿no? Que estás recién aterrizado, y ese cambio tan brusco de un elemental a un medio. Entonces, no es todo oro lo que reluce. La música tiene muchísimo sacrificio, tiene muchísima... su parte negativa que parece que no está, porque la música siempre se asimila con algo bonito y con algo que transmite, pero tiene también su parte que no luce tanto, ¿no? Total. De hecho, yo hay una cosa que, por mi propia experiencia, ¿no? A través de toda esta indagación y todo este trabajo, que en el momento en el que tú eliges ser músico, en el momento en el que tú te identificas como un músico, tú te descargas un programa de creencias que viene arrastrando todo el inconsciente colectivo y toda la historia de la música. Es un Matrix, entonces, ¿no? Se hace un Matrix. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te identificas con músicos bohemios, muertos de hambre, toda esta comparación de los músicos ricos de la corte o los músicos pobres de no sé qué. Que están tocando en la calle Tetuán, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces tenemos que salir de todo eso y empezar a mirar dentro y empezar a hacer todo ese trabajo de liberación de la negatividad, de liberación de toda esa identificación con el yo pequeñito, débil, carente, limitado, y saber que nosotros tenemos dentro un potencial infinito para crear al músico que siempre hemos soñado ser y que sentimos ser. Qué bonito. Porque eso es posible. Yo, Cora, perdona Adriana que te interrumpa, esa situación la estoy viviendo yo ahora actualmente. Adriana ha pasado por ese proceso, ¿no, Adriana? De haber estado estudiando en el conservatorio, ¿no? Cora también. Y yo lo que me encuentro con mucha incomprensión por parte de las personas que no saben cuál es la vida del conservatorio. Y yo creo que esto se empieza a conformar desde que tú eres pequeño y estás en tu casa y llega tus familiares, tus tíos, tus abuelos. Venga, que toque el niño algo. Y yo creo que toda este miedo escénico, esta personalidad, yo creo que se empieza a formar, a conformar ahí, ¿no, Adriana? ¿Puede ser? Sí, total. O sea, realmente en el fondo todos quieren lo mejor para nosotros. Lo que pasa que cuando no hay conciencia desde dónde se hacen las cosas, porque para uno es la salvación, para otro es el veneno. Entonces nosotros vamos por la vida en automatismo, en venga, toca, no sé qué, delante de todo, y a lo mejor el niño no está preparado para eso. No hay una educación de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría tocar delante de estas personas? ¿Nos toques una canción? No, es ¡fum! Vamos, ¿no? Y vamos con las prisas, vamos con el estrés, vamos con todo, y eso puede traumatizar al niño, por supuesto que sí.
Sí, pero como a Mozart le fue bien así, Adriana, pues pensamos que vamos a ser todos Mozart. Es que no todos somos claro, o sea, como Mozart pues fue, ¿no? claro, por eso digo, como tenemos como, que está bien que en algunas ocasiones cojamos grandes referentes de la historia de la música, ¿no? Pero, oye, de todo se aprende, ¿no? A nada ni a nadie. Exacto. O sea, una de las cosas que ha hecho mucho daño es el término de los genios, de los virtuosos. Claro. ¿Por qué? Porque entra en una comparación donde yo no soy eso y por lo tanto nunca lo voy a hacer. Entonces, tú impregnas eso en tu inconsciente y tu inconsciente, que no entiende de lo bueno y lo malo, te dice sí a todo, dice, ok, pues entonces nada, nosotros no. Nosotros vamos a mantenernos en el anonimato, detrás de escena y no me voy a permitir brillar y dar lo mejor de mí y ser todo lo que puedo llegar a ser, ¿no? Adriana, yo quiero, porque vamos a finalizar en unos minutillos, antes de despedirte, dime cuál es tu ritual o cuáles son tus pasos, cuál es el proceso por el que tú pasas, por ejemplo, antes de salir a un escenario. Yo el ritual que hago es darme un espacio de 10, 15, 20 minutos, sí, cada uno que sienta el tiempo, para de alguna manera vaciarme, conectar conmigo y vaciarme de toda emoción, de toda negatividad, de todo pensamiento, hacer respiraciones conscientes, visualizarme en el escenario disfrutando y conectar con esa confianza, con esa convicción, con esa certeza interna de que voy a servir, voy a dar lo mejor de mí y voy a disfrutar yo. Luego ya que cada uno va a experimentar lo que tenga que experimentar, porque también es como tienes que hacer disfrutar al escenario, no esto al público. Sí. No, tú no tienes que hacer disfrutar a nadie, tú tienes que estar conectado contigo y disfrutar tú. Y estar presente y estar consciente y soltar todos pensamientos de qué dirán, de qué estarán pensando, es todo un proceso de soltar todo eso. Y cuando tú estás en ese estado de vacío, tú te vuelves un canal. Y lo disfrutas y lo gozas y te da igual todo y estás dando lo mejor de ti. Y eso es muy satisfactorio. Y cuando Adriana Rojo hace todo este ritual, pues salen maravillas como estas. Pues así es como se pasa de ser patito feo en la música al cisne bueno, de Camilo Saint-Saëns en este caso. Adriana, por último ya cuéntanos qué nos ofrecen, qué anda ahora, qué estás haciendo y eso, qué nos puedes ofrecer. Pues yo lo que actualmente estoy haciendo, tengo un club que se llama Club Músicos Sin Límites, que es un club enfocado a músicos que están dispuestos a romper los límites, liberarse de los obstáculos internos que están frenando su evolución y disfrutar tocando como nunca, ¿no? Entonces, es una suscripción mensual
para poder reconectar con el poder personal, romper todos esos límites y poder tener una carrera profesional próspera y auténtica, ¿no? Donde trabajamos, para mí, 4 de las áreas que conforman la carrera musical en esa parte más holística, ¿no? Que es la mentalidad, la gestión emocional, la conexión con el instrumento y espiritualidad. Entonces, bueno, para todos los músicos que estén sintiendo este llamado a romper esos límites, a liberarse de toda esa negatividad y que las cosas sean diferentes para ellos, pues están más que invitados y será un placer conocerlos y estar trabajando juntos, ¿no? Porque una de las cosas también que para mí son más poderosas es el trabajo en grupo y que de ahí salen cosas espectaculares, ¿no? Porque solos podemos llegar antes, pero en grupo vamos a llegar más lejos. Y para mí la visión es poder expandir toda esta conciencia a los músicos y que se beneficien de ello en sus carreras, ¿no? Pues Adriana Rojo, búsquenla en redes sociales y búsquenla sobre todo en las programaciones de los diferentes teatros y escenarios que seguramente os va a sorprender. Muchísimas gracias por habernos atendido, Adriana. Gracias a vosotras. Muchas gracias, ha sido un placer y nada, mucha gratitud me llevo. Te deseo lo mejor, gracias. Igualmente, gracias, un beso, chao. Cristina, tú y yo nos despedimos, ¿verdad? Hasta el próximo jueves. Sí, Cora, hasta la semana que viene. Me ha encantado este capítulo de hoy, más así. Gracias. Gracias.